y nos acompaña el doctor Garrett Rosenau. Es médico con maestría en medicina hiperbárica, también conoce sobre cannabis medicinal, que es el punto que vamos a estar tratando en este espacio de entrevista. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Ok, muy buenas tardes, gracias por la invitación, primero que nada. Claro que sí. Oiga, este tema del cannabis medicinal que vino porque había un grupo bastante grande de personas que venían demandando el hecho de que necesitaba ese marco legal para poder utilizar estos medicamentos que no tienen nada que ver con con el cannabis recreativo y ahí donde quisiera de repente empezar a entender las grandes diferencias. ¿Por qué no es lo mismo? Ok, actualmente aquí en Panamá nosotros nos regimos por la ley 242 del 13 de octubre del 2021. Desde ese entonces ya se estaba hablando sobre legalizar el cannabis medicinal, sin embargo no se tomó, como quien dice, acción hasta el año pasado. Entonces fue reglamentada por el decreto ejecutivo número 6 del 4 de abril de 2025 y unas nuevas resoluciones de este año de 2026 del MINSA se activan lo que es los formularios para obtener el carnet digital para obtener cannabis. Ahora, le voy a explicar una diferencia que hay ahí. En este momento tenemos productos de CBD. Okay. CBD, bueno, empecemos que el cannabis, la planta, hay muchos cannabinoides dentro de él, pero la más principal viene siendo THC y viene siendo CBD. Entonces, en este momento tenemos CBD en Panamá. Específicamente lo puede encontrar en Cana Pharma, se encuentra en Bellavista y también ya está apareciendo en otras farmacias como Farmacia Julio, Farmacia Javillo y en otros lugares ya en provincias centrales y también en Chiriquí y Bocas del Toro. Entonces, bueno, el CBD viene siendo un componente de la planta de la cual no es psicoactivo, o sea, no produce ningún efecto indeseable de mareo o de estas... A veces... No tiene ese efecto de los opioides. Bueno, los opioides sí es un cuento un poco distinto, pero sí es como esa idea, no tiene el efecto psicoactivo. Alucinógeno, es de ese que te... Exactamente, el que siempre escuchamos, ¿no? Ajá. Y ese es el que tenemos en este momento. Eso se obtiene básicamente por receta médica por cualquier médico idóneo aquí en Panamá. Siempre bajo receta médica. Correcto. Así que eso es importante. No es que, que me recomendaron esta que tiene cannabis, la cremita, tienen que ir sí o sí por receta. Sí, correcto. Así mismo. Entonces, el THC, que sí es el componente psicoactivo de la planta, pero también me brinda muchos efectos terapéuticos para diferentes patologías. Eso se está manejando aquí en Panamá como una sustancia controlada. Entonces, es un sistema que por el momento se ve muy organizado. La verdad que la ley está muy bien hecha. Y se llama el Sistema de Identificación de Usuarios de Cannabis Medicinal y Acompañantes Autorizados. Y el sitio web es la abreviación es SIUCMA, que sería siucmaa.minsa.gov.pa, de la cual es una plataforma que el paciente tiene que llegar al médico idóneo, tiene que haber una evaluación, ya tiene que existir una relación médico-paciente, una evidencia de eso. Y el médico tiene que entonces entrar al sistema, tiene que llenar todos los datos. Al final se emite un certificado impreso sellado por el médico idóneo, se le entrega al paciente y dentro de esa plataforma el paciente tiene que por su lado entrar y ingresar todos los datos y subir la certificación. Después de eso, les llega el carnet al email. O sea, que es un sistema bastante controlado. Correcto. Es muy controlado. Doctor, ¿en qué escenarios se utilizan este tipo de medicamentos con cannabis? Ok. Puedo empezar explicando de que nuestro cuerpo, eso no es algo que realmente nos explican en las escuelas de medicina ni nada, pero nuestro cuerpo tiene un sistema muy interesante que se llama el sistema endocannabinoide. Es un sistema que se descubrió precisamente investigando la planta, de la cual nuestro cuerpo produce cannabinoides naturales muy parecidas a las que están de la planta. ¿Y eso tiene relación con los efectos que produce cuando se consume de manera recreativa? Sí tiene. Ahora le explico. Ok, perfecto. Okay.
Y bueno, ese sistema endocannabinoide básicamente lo que él hace, tiene receptores en todo el cuerpo. Viene siendo el receptor CB1 el más común en el sistema nervioso central, es decir, en cerebro y los nervios, ¿no? Él es como un sistema, si lo ponemos en términos simples, como un termostato del cuerpo. Él tiene el trabajo de mantener el balance. Entonces, es decir, cuando hay mucho dolor o hay mucha estimulación que la persona no puede dormir o hay mucha inflamación, el rol de ese sistema endocannabinoide es apagar eso, es bajarle. Si está tirando mucha señal de dolor, entonces él se tiene que encargar de regularlo para que no se persista ese dolor como tal. Ajá. Entonces es interesante porque están saliendo nuevas teorías también de que posiblemente hay algunas enfermedades que tienen algo que se llama deficiencia de sistema endocannabinoide. Es una teoría realmente. Todavía no es algo completamente aceptado. Pero realmente lo vieron en enfermedades como fibromialgia, migrañas y síndrome de intestino irritable. Entonces que eso es una idea que está saliendo nueva. Ahora, dentro de las patologías que Panamá está aceptando recetar cannabis medicinal como tal, podemos ver en categorías de dolor y neurología, dolor crónico, neuropatías periféricas, con epilepsia también tenemos bastante evidencia bonita, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, lesiones de cordón espinal. En oncología y paliativo parece que tenemos bastante evidencia de que es bastante buena, porque el sistema endocannabinoide me va a actuar en todos esos centros lo que tenga que ver con sueño, con apetito, con inflamación, y estos pacientes a veces tienen ese tema del apetito y el sueño muy alterado, ¿no? Y el tema de los dolores crónicos más que nada. Entonces, es una alternativa de tratamiento que se le puede ofrecer a estos pacientes simplemente para que no pasen tan mal. Para que están en paliativo, ya sabemos que bueno, no hay mucho que se pueda hacer ahí, ¿no? En ese sentido, pero lo importante, y especialmente para mí con mis pacientes, es llevarles una transición cómoda hacia lo que sea que venga después, ¿no? Una transición que no tenga mucho dolor, que pueda pararse, pueda pasar tiempo con la familia. Claro. Y eso es lo que ofrece este tratamiento, por lo menos a este grupo de pacientes. También se puede usar para salud mental y psiquiatría. Es un poquito mezclado la data porque para algunas personas, por ejemplo, si son trastornos de ansiedad, bipolar, les puede hasta agravar un poquito los síntomas, especialmente si es THC, porque es la parte psicoactiva. Echando un poquito para atrás, y un poquito desordenado como lo estoy explicando, ¿no? Pero el THC me va a actuar en todo lo que es sueño, apetito, porque él me actúa en el sistema nervioso central, transmisión de dolor y todas esas otras cosas, ¿no? Y el CBD me actúa como más bien en los receptores que están en la periferia. Entonces ellos me ofrecen un efecto también antiinflamatorio y también me ofrece, esto le llamamos efecto entourage. Cuando mezclamos THC y CBD me va a ofrecer una mejor eficacia con el tratamiento como tal. Y en ese sentido, doctor, le quiero preguntar porque muchas de estas patologías también tienen otro tipo de tratamientos y maneras de abordarlos con medicación, digamos, un poco más tradicional. ¿Cómo los medicamentos con cannabis han podido demostrar mayor eficacia? O sea, que lo llevan a los doctores a recetar los mismos. Ok, realmente sí se debe tomar en cuenta que cannabis no es una terapia principal. Okay. Es más bien es una terapia coadyuvante. Okay. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, lo pongo en un contexto de un dolor crónico. Puede que ese paciente ya ha pasado por varios medicamentos, hasta opioides, puede haber parches de morfinas, por ejemplo. Y lo que puede ofrecer el cannabis como adyuvante a estos pacientes es darle como otra capa de analgesia a esos pacientes. Y lo más interesante también es que me puede hasta ayudar a bajar la dosis del opioide. Y entonces puedo prescribir el cannabis y con el tiempo el paciente va sintiendo alivio y ya le puedo bajar un poquito más a la dosis. Lo puede que son realmente medicamentos un poco más... tienen más márgenes de peligro que muchas otras, ¿no? Y el cannabis se ha demostrado que tiene un margen de... no quiero decir que es 100% seguro porque no es así. Okay, eso es importante. Pero sí, porque es importante que el médico que esté prescribiendo este medicamento
sepa más que nada de las interacciones farmacológicas. Es decir, para darle un ejemplo, yo no puedo mezclarlo con ciertos anticoagulantes porque va a hacer que el anticoagulante se mantenga más tiempo en sangre. Entonces eso me aumenta el riesgo de sangrado. Entonces son cosas que yo tengo que tomar en consideración. Por ejemplo, si tengo algún paciente que está tomando alguna pastilla que causa mucha somnolencia, llámase gabapentina, pregabalina, duloxetina, benzodiazepinas como clonazepam y alprazolam. Si yo mezclo cannabis con eso, también estoy subiendo el riesgo de ese paciente va a estar muy somnoliento el día siguiente o ni siquiera se va a poder parar bien, pues, porque está esa interacción farmacológica. Y eso sí, yo siento, para mí, eso es como lo más importante del médico que está recetando. Claro. Y no necesariamente va a ser el medicamento ese, sino quizás la interacción con otros medicamentos lo que producen esos efectos. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, o sea, no es que no lo pueda hacer, porque al final de todo eso va a depender del criterio médico, ¿no? Ok. Pero, digamos, usando el ejemplo del anticoagulante, yo veo que ese paciente tiene una dosis bajita. Bueno, quizás a mi criterio médico podemos trabajar con una dosis bajita entonces de CBD, para que no haya entonces una interacción tan violenta como tal, por decirlo de una forma. Claro que ya va a depender, como usted decía al principio, del criterio del médico y el conocimiento adecuado en el uso de estos fármacos. Exacto. Yo le quiero preguntar un poco también sobre, usted menciona que estos son coadyuvantes. ¿Se utiliza en tratamientos para enfermedades crónicas? Bueno, es lo mismo. Para las enfermedades crónicas, como le menciono, son coadyuvantes como tal. O sea, no se pueden mantener por mucho tiempo. ¿El cannabis como tal? Ajá. Sí se puede. Sí. Dependiendo de la sintomatología del paciente y qué tanto tiempo lo necesita, ¿no? Ahora, lo que sí, que esto es bien importante mencionar también, más que nada por el estigma social que todavía estamos viviendo. Ajá. O sea, nosotros no es que vamos a darle una dosis al paciente que va a estar, como quien dice, entre comillas, volado por ahí, pues. Exactamente. No es la idea. Ajá. Nosotros tenemos un principio de ¿cómo es? Bueno, de dosis bajita y de ir poco a poco. Y si ese paciente me comienza a reportar que tiene un efecto secundario, entonces vamos ajustando la dosis más. Okay. Y, por ejemplo, en el consumo de cannabis también existe la idea de tolerancia. Uh-huh. Llega un momento que los receptores ya están tan sensibilizados que ya no le hace mucho efecto. Y en ese caso, los pacientes nada más se les pide que pare el producto como unas 48 horas. Un aspecto importante que se relaciona justamente con el cannabis de consumo recreativo son sus efectos adictivos. ¿Qué pasa con los medicamentos que tienen cannabis? O sea, ¿se genera adicción? Sí puede pasar, más que nada una adicción, una dependencia psicológica. Okay. Sí sabemos que en el cuerpo físicamente no actúa como una adicción, por ejemplo, en opioides, es más bien como un efecto psicológico, ¿no? Pero todos esos efectos psicoactivos, como mencioné, vienen del THC. Desde el punto de vista médico, nosotros llamamos, de nuevo, cuando la persona está, entre comillas, volada, eso le llamamos una intoxicación como tal. Okay. Y en esos casos la persona no va a recibir los efectos beneficiosos porque en una intoxicación puede pasar un ataque de pánico, por ejemplo, o puede pasar que simplemente una somnolencia muy fuerte y realmente no recibe entonces los efectos terapéuticos como tal. Pero puede pasar con los medicamentos. Los medicamentos derivados de cannabis, sí puede pasar, ¿cómo no? Por eso que vamos poco a poco, vamos con la dosis muy lento, subiéndolas y vigilando al paciente. Claro. Normalmente yo dejo mi línea abierta con los pacientes y me escriben y me dicen y que no, que estoy sintiendo esto, y entonces ahí le vamos ajustando la dosis como tal. ¿Qué tipos de controles existen para determinar si en efecto se puede tratar al paciente? ¿Ustedes hacen un control previo para verificar si los pacientes ya tuvieron algún tipo de interacción con cannabis antes de solicitar? Se refiere a recreativo. Ajá. Sí, ahí sí que hay que analizar el caso bien en ese entonces. Porque no me ha pasado a mí, pero sí he escuchado por lo menos cuentos de los colegas que sí a veces llega alguien que quiere más que nada es legalizar su consumo, pues, y no es la idea, porque no es legal. Por supuesto. Entonces ahí sí habría que evaluar el caso con cuidado, y si esta persona de repente tiene ya un tema de dependencia o adicción, se le puede hasta ofrecer de repente, vamos a decir un ejemplo, ¿no? En ese contexto se le puede ofrecer hasta un CBD, porque no tiene un efecto psicoactivo, pero ahí está estimulando los mismos receptores
y ayudándole por lo menos a bajar la tolerancia. Como medida paliativa, ¿no? Como para ayudarle a bajar, como usted mencionaba. Usted hablaba sobre efectos secundarios y yo creo que aquí sería bien interesante hablar un poco acerca de esto, porque como bien lo venimos conversando, doctor, muchas veces estos medicamentos llegan por referencia, porque me dijeron que me puede funcionar y de repente, mira, ayúdame, no sé qué. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué efectos secundarios pueden haber? ¿Cómo le digo? O sea, los efectos secundarios más que nada vienen es cuando las dosis son un poquito más altas. Ah, ok. Entonces, viene siendo somnolencia, puede ser paranoia, puede ser ansiedad, boca seca, ojos rojos, esos tipos como muy similares a lo que se ven en los efectos cuando se da consumo recreativo. Exactamente. Que cabe destacar también que creo que también es importante mencionarlo, que nosotros hoy en día cuando hablamos de recreativo, esa palabra se cambió, ahora es uso adulto. Y eso tiene su razón, porque no queremos relacionarlo con los niños. Me gusta mucho eso. Yo creo que está muy bien y eso es parte también de la concienciación y educación, ¿no? De uso adulto sería. Exactamente. Ese es el término correcto que estamos usando hoy en día. Yo le agregaría uso adulto irresponsable. Sí, digamos que sí. Ajá. Sí, porque ya hay controles médicos que no lo restringen, avalan de forma segura el uso de estos productos en fármacos. A ver, y tomando todo esto, o sea, en ese marco referencial y entendiendo que ya hay un proceso bastante meticuloso desde su experiencia, ¿cómo ha sido el ingreso de estos productos en el mercado? O sea, ¿cómo se ha venido adoptando? Bueno, en este momento, como les mencioné, la única farmacia que es dedicada 100% a cannabis medicinal es Canafarma. Si no me equivoco, el distribuidor se llama Canavida. Y aquí en Panamá, o sea, se está haciendo una inspección muy meticulosa de que los productos sean de buena calidad, que no tengan ningunos otros aditivos ni tengan otros componentes que no deberían estar ahí. Entonces, esta es como quien dice la primera marca que tenemos aquí, que es Canavida, ¿no? Y ahí en esa farmacia puede encontrar, la ley nos permite casi todas las formulaciones. Pero ¿y si se están recetando bastante? Sí se está. Correcto. Anterior a la ley, doctor, pasaba que las personas traían estos productos del extranjero. De CBD, correcto. Muchas veces eran confiscados por aduanas. Y bueno, usted que estaba en el sector salud, ¿se ha visto algún incremento importante? O sea, yo personalmente no lo he visto, ni tampoco he escuchado cosas por ahí, pero sí cabe destacar que los productos de CBD que no son regulados, que no son avalados por Farmacia y Droga y aceptados por Farmacia y Droga como tal, a veces uno ni sabe si ese producto tiene CBD, cuánto tiene, a veces puede tener poquitito, a veces puede tener de más, porque son sustancias muy, muy desreguladas. Se produce el efecto placebo, ¿no? Se puede decir. Oye, y eso es importante, el hecho de no estar consumiendo de manera, vamos a decir, bajo la mesa o en el mercado negro de manera ilegal estos productos, porque hay riesgos asociados cuando no se exigen las regulaciones. Usted mencionaba lo rigurosas que son las normativas nacionales, justamente porque me imagino que allá afuera se mueve de todo tipo de productos. Correcto. Si nos puede ampliar un poco al respecto. Bueno, la ley de... Disculpe, un momentito. Claro que sí. La ley 242 del 13 de octubre del 2021 junto con sus decretos, ellos no solamente me hablan de consumo, sino que también me habla de todas las licencias de fabricación e investigación. Ok, importante. Ahora estoy nada más pensando lo que me acuerdo de lo que leí de ahí, ¿no? Pero tiene un proceso de que, por lo menos vamos a decir, en los centros de distribución, los centros de farmacia y todo, o sea, él tiene que tener cámaras en todos lados. Mirando la caja, mirando dónde despachan el medicamento como tal. Y entonces, eso es un largo proceso todavía que estamos en eso, de que tengamos personas aquí que van a comenzar a cultivar y a traer las semillas y todos esos temas relacionados, pero eso todavía está en proceso. O sea, las personas están metiendo los permisos para poder fabricar y exportar estos productos, pero
bueno, todavía estamos ahí. Lo que se están, digamos, despachando actualmente en nuestro país son medicamentos importados. Ajá, correcto. Ah, ok. Eso, pero siguiendo todas, como usted dice, todas las normativas de seguridad, porque sabemos que el mercado fármaco y en estos casos hay muchísima contrabando y todo lo que entendemos que termina siendo perjudicial para la salud. Ahora, lo que yo personalmente considero que es una ventaja aquí en Panamá, porque la ley empezó de esa forma, dentro de una de las formulaciones que estamos permitidos dar a los pacientes. Para dar hay un resumen, hay tabletas, hay gomitas, hay tinturas sublinguales que actúan un poco más rápido, wow. hay gel musculares, hay ungüentos, pero la parte que más me parece interesante es que aquí permitieron inhalado. No quiere decir que le vamos a decir al paciente fume, eso no es así. Okay. Porque eso al final de todo es dañino, ¿no? Ajá. Pero sí hay estos aparatos que se llaman vaporizadores, lo cual lleva la temperatura nada más hasta cierto punto para sacar los componentes beneficiosos de la planta sin sacar toda esa materia quemada, por decirlo así. Entonces, ¿por qué eso yo siento que es un beneficio? Porque, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una crisis, pues una crisis epiléptica, la vía inhalada es muchísimo más rápido que cualquiera otra. Pero todo esto, como usted mencionó al principio, todo esto siempre bajo prescripción médica, absolutamente todo. Correcto. O sea, nada de esto se puede hacer de venta libre. Ajá. Recapitulando, el CBD es el que está aquí en este momento, no produce efecto psicoactivo, es un poco más suave. Nada más que hay que saber cuáles son las interacciones farmacológicas, porque hay que saber quién es candidato para poder tomar esto, y esa es la que se puede dar con receta normal. Ya hablando de THC, la cual no está en el mercado todavía, pronto lo vamos a tener. Tengo entendido que, bueno, sí, como más o menos estos meses, ya debería venir el producto. Pero lo que sí está abierto ya es el expediente para sacar el carnet digital como tal. Y el paciente debe tener ese carnet. Hay colegas que ya están registrando los pacientes. Yo en lo personal estoy esperando los productos primero, porque quiero saber qué es lo que hay. Importante. Entonces, ese proceso, ese es un proceso igual. O sea, el paciente tiene que llegar, hay que entrevistarlo, hay que ver si de verdad es candidato y después iniciar todo el proceso de... Más o menos en cuánto tiempo una vez el paciente ha pasado por la consulta, la entrevista, ver si la evaluación antes de terminar con el carnet. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a descubrir cuando viene el momento, pues, cuando ya a ver qué tan rápido recibe su carnet, porque ahí dice que lo va a recibir en su email. ¿Todavía no hay pacientes con carnet? Sí, todavía no. Eso o sea, que todavía están los medicamentos... Hasta donde yo sé, porque como le digo, porque el THC no ha llegado. Ok. Entonces... Eso viene en camino. Bueno, doctor, definitivamente que es un tema súper importante. Viendo desde la parte clínica, siempre, ¿sabes? Este tema provoca todo tipo de conversaciones, pero hay que abordarlo también desde la parte más técnica y crítica posible, sin descartar todos los efectos beneficiosos. Sí, yo le invito al público que la verdad es un tratamiento innovadora, muy buena. Nadie en el mundo de la historia del cannabis ha muerto por eso, jamás. Claro. O sea, que tiene un margen de seguridad muy buena. Y no, que no se preocupen, o sea, del lado del estigma social y todo eso, o sea, eso ya estos son tratamientos médicos, y esto no es que vamos a dárselo a cada persona que nos pide eso, o sea, vamos a de verdad ver qué dice la evidencia y si de verdad es candidato como tal. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor Garrett, por acompañarnos. Qué interesante charla. Ojalá podamos conversar más adelante de otros temas. Y bueno, ¿usted tiene información adicional al respecto en sus redes o comparte? Sí, bueno, ahí nada más, también metiendo un paréntesis, yo tuve la oportunidad de participar en el primer diplomado de medicina de cannabis medicinal en toda Latinoamérica. Wow. Porque somos el primer país que lo está legalizando. Lo llevó una doctora muy influyente que se llama doctora Sandra Carrillo, fue por la Universidad Latina. La verdad que fue un excelente diplomado. Y bueno, sí pueden encontrar más información. Realmente yo subo más de hiperbárica, pero sí me pueden encontrar en las redes como doctor _Garrett R. Y sí, esas son mis redes. Bueno, doctor Garrett Rosenau, gracias por acompañarnos.